Actualmente tenemos una cuota de mercado muy grande, a nivel profesional, a nivel prosumer, a nivel aficionado, a nivel entusiasta, y vamos creciendo en esa dirección. Hasta hace unos años Profoto no había bajado el listón de trabajar con los estudios más profesionales y de un sector muy profesional, y lo que hicimos fue intentar que toda la tecnología que teníamos metida, todo el desarrollo que tenemos metido en generadores y demás, lo fuéramos aplicando en flashes mucho más portátiles. Ahora durante estos días además estamos presentando el nuevo generador, el Pro 10, también presentamos el compacto, el D2, que luego explicamos las diferencias entre uno y otro, y todas las herramientas de off-camera flash. ¿Qué es lo que más nos interesa? Alguna de las cositas que pone aquí, ¿no? Pues básicamente todos los cacharros funcionan, está clarísimo. Nos interesa más transmitir sensaciones, que seáis capaces de coger los aparatos y trabajar, sin más, con cero complicaciones, ¿no? Que sea muy sencillo sobre todo el funcionamiento y que seáis capaces de sacar el flash y empezar a disparar, sin mucha más contemplación. Por supuesto, técnicamente, todo lo que nos acompaña, rapidez en el destello, cargas muy rápidas, sistemas portátiles, y una serie de cositas, ¿sí? Y una serie de cositas que iréis viendo. Y sobre todo el sistema Light Shaping, todas las herramientas de modelado, porque aquí estamos para pintar con luz, aquí estamos para pintar todos un poquito. Va a ser el diferencial, como algunos de vosotros ya sabréis, de la fotografía. Las cámaras cada vez van a salir con más ISO, con sensibilidades más altas, cada vez podréis trabajar, si queréis, con menos luz, o cada vez podréis redibujar y dibujar más el tipo de fotografía que queráis hacer. Ese va a ser un poquito el diferencial entre unos y otros, el modelar con la luz y el hacer volúmenes y dar texturas y hacer que el tejido se vea mejor y hacer que los contraluces tengan un volumen o no. Aquí tenemos al fundador. Ahora llegamos con todo el sistema of camera flash, pues lo que pone aquí, hasta 20 flashes por segundo. En la mayoría de tipos de cámaras de hoy en día al mercado todavía no los hacen. Baterías súper rápidas de carga que nos permiten trabajar súper rápido. A veces nos han dicho con el B1, que luego veremos, ostras, sí es portátil, pero lleva batería. Estaría bien que fuera con un cablecito conectado a la corriente, ya no sería portátil. ¿Qué es lo que ofrecemos? Baterías de recambio o simplemente que sepáis que la batería del B1 se carga en unos 45 minutos, que es prácticamente un cambio de ropa. ¿Cuánto dura una batería? A máxima potencia, que son 500 vatios, unos 220 destellos. A la que bajáis un poquito la potencia, ya llegamos a 500, 600, y de ahí, si bajáis mucho más potencia, hasta lo que es hasta 1000 disparos. Hay diferentes kits, una cabeza de B1, un kit de 2, la cabeza de B2, que es la cabecita pequeña, que va conectada a un cable, y en diferentes configuraciones. Esto que pone aquí nos parece súper importante, pues que un B1, por ejemplo, que es el que tenemos colgado aquí arriba, el que tenemos aquí también, se puede enganchar con un GorillaPod, con un trípode pequeñito en una pinza, la puedes enganchar, por ejemplo, a una columna. Son unos 3 kilos y te permite trabajar de una manera más libre, ¿vale? Es llegar, conectarlo, lo cuelgas y lo controlas absolutamente desde el iRemote, que es el cacharrito que ponemos encima de la cámara. Cuando digo absolutamente es encender, apagar, dejar en stand-by, subir la potencia, bajar, encender la luz de modelado con 3 botoncitos. No hace falta complicarse mucho para hacerlo funcionar. Están listos para utilizar ya, sin ningún tipo de accesorio, si queréis, directamente con la cabeza. Eso es algo que también se sorprende a veces la gente, que saca la cabeza de flash y, ostras, ¿ya pueden funcionar? Sí, pueden funcionar directamente, tienen un pequeño cristal desmerilado y si no, con cualquier reflector. Como veis, aquí hemos utilizado 150. Vale, pues hemos utilizado, porque a Dairo le gusta trabajar así, lo que queríamos era que nos dijera él cómo quería trabajar su tipo de fotografía y él estaba cómodo con esta configuración. Ahora os explicará él por qué ha puesto este esquema de luz. ¿Qué es lo que hicimos en el Profoto B1?
Pues entre otras cosas, aparte de la portabilidad, de que fuera rápido, de que fuera ágil, intuitivo, duradero, etc., etc., metimos el TTL y la sincro de alta velocidad. Hace unos años, para muchos profesionales, ostras, meter el TTL era una cosa justita, ¿no? Era como de, tú controlas poco en manual, ¿no? Realmente no es así. Realmente no es así. El TTL lo que hace es, tienes un botoncito en el iRemote, clicas, pones en TTL. ¿Qué hace? Una medición previa de 1 o de 10 flashes, de todos puestos a la vez. En el momento que tienes esa exposición correcta, tú decides si le vuelves a dar y lo trabajas en manual o si sigues trabajando en TTL. ¿Cuándo nos irá bien el TTL? Pues cuando fluctúa la luz, cuando tenemos diferencias en los ambientes que estamos haciendo o cuando queremos dar, por ejemplo, un seguimiento con un tipo de acting que tenga todo el rato la misma exposición. Pero insisto, lo pones en manual y seguís trabajando en manual si nos apetece trabajar en TTL. Y en cuanto al HSS, pues bueno, yo os invito a que lo probéis. Realmente trabajar con obturaciones de cámara de hasta un 1/8000, pues te permite hacer un tipo de fotografía que hasta ahora era bastante complicado. Hasta ahora era bastante complicado. Este es el B2. Este es el B1 de espaldas y el B2. El B2 se puede colocar también encima de la camarita. Lo podéis colocar, lo podéis llevar a mano. Pesa muy poquito. Va supeditado a un cable pequeñito que lleváis colgado vosotros, una pequeña batería también. También, como el B1, TTL, HSS, manual, control desde el iRemote. El iRemote es una herramienta muy desconocida para mucha gente, es lo que ponemos encima de la cámara, ¿vale? El iRemote, cuando te das cuenta que tienes el control al 100% del flash, lo pongas donde lo pongas, hasta 300 metros reales, se convierte en una herramienta bastante indispensable para trabajar. Aquí tenemos una combinación de B1 y B2, porque todos son compatibles. Aquí tenemos el sistema of camera flash, pues con todas las medidas de ventanas, con los conos, los bandors, que está por aquí, todos los geles de color, correctores de temperatura, CTOs y diferentes configuraciones. Yo no os voy a machacar más con esto, yo os invito a que lo probéis, que sepáis que aquí en Casanova tenemos unos kits de try and buy. ¿Qué es esto? Os ponéis de acuerdo con vuestro comercial y le comentáis que queréis probar los equipos. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí veo algunas caras conocidas a lo lejos y no tan a lo lejos, pero para quien no me conoce mucho, como decía Nico, soy Dairon Vera y bueno, primero que todo he sido bailarín de ballet clásico, soy de Cuba y bueno, por tanto toda mi formación fue en Cuba y hace 6 años pues vivo en España. Y pues nada, por cosas de la vida, pues la compañía donde estábamos bailando pues se disolvió, temas típicos de España, cultura, y pues entró la fotografía. Y la fotografía al principio entró un poco, yo lo cuento, haciendo fotos. Yo creo que todo bailarín que entra en la fotografía comienza haciendo fotos detrás del escenario, a los compañeros, mientras bailan, es decir, es la forma más fácil de comenzar y sobre todo de probar. Pero la verdad que quien conozca mi trabajo un poco más de cerca, o que pueda ver mis fotos en Instagram, que es donde más las publico, yo no me enfoco mucho en una fotografía de ballet totalmente, es decir, estricta de ballet. Es decir, hay pocas fotografías en las que realmente yo trabajo un salto por hacer un salto, o un paso en sí del ballet, cosa que no es que diga de que no me apetezca, pero simplemente quizás como lo he vivido tan de cerca, el hecho de hacer una fotografía de ballet, puramente de ballet, yo les puedo decir que es muy difícil, porque puedes tener el mejor fotógrafo del mundo haciéndola, pero entra mucho el tema del bailarín. Y sobre todo cómo cuida un fotógrafo al bailarín, que para mí es una de las cosas más importantes. Es decir, el hecho de no solamente en mi visión, sino que si yo le hago una foto a un bailarín, como yo sé cómo debe quedar un bailarín, porque lo he sido y lo he experimentado en mi cuerpo, no sé, quizás soy muy exigente con el hecho de una foto puramente de ballet. Por eso siempre trato o intento llevarlo un poco a un plano más artístico, que tenga una carga un poco más dramática y pensar un poco más desde el punto de vista de un retrato. Es decir, cómo yo veo a un bailarín en un retrato,
no solamente haciendo un paso de ballet, que eso también es una modalidad de una fotografía y que en el fondo yo creo que crea muchos seguidores. El hecho de hacer un salto espectacular crea muchos más seguidores si nos guiamos hoy en día por redes sociales que una foto cuidada, con una luz mucho más pensada. Pero bueno, para gustos los colores y mi gusto es ese, es crear un poco más crear un poco una historia, es decir, en cada sesión es un poco la sensación de cómo yo veo, en este caso, si solamente me enfoco en bailarines, cómo yo veo al bailarín, cómo creo que le gustaría a él también salir en la fotografía, porque también eso es muy importante. Entonces, eso es, yo pues comencé en la fotografía, repito, haciendo fotografía detrás del escenario, con la luz que me daba el teatro, es decir, una luz cruzada, incluso muchas veces frontal, que te deja ciego y que al final es bastante... Pero bueno, era mi manera de probar. Era mi manera de probar, incluso de aprender un poco, porque yo no he estudiado fotografía oficialmente. Al principio empecé a trastear la cámara y vi que en automático no me funcionaba como yo quería. Por eso mismo, porque hay una luz que viene de frente y al final la cámara no interpreta bien esa luz. Entonces empecé a buscar en YouTube, por suerte hoy en día tenemos YouTube, hay miles de tutoriales en los que puedes aprender y empecé así. Y a día de hoy sigo aprendiendo a través de YouTube porque no he hecho ningún curso de fotografía. No lo he hecho porque primero no he tenido el tiempo y segundo me he dado cuenta de que la mejor manera de mejorar, al menos desde mi punto de vista, y ese es un asterisco que pongo, hoy todo lo que diré es bajo mi punto de vista, sin entrar en temas de cómo lo hacen otros. Es decir, incluso puede que lo que estoy diciendo a muchos de vosotros a lo mejor le parezca que es todo lo incorrecto, pero yo no lo veo así. Entonces, quizás al no haber estudiado la fotografía y no conocer todas las reglas que hacen una fotografía perfecta, pues quizás me tomo atribuciones a veces para bien o para mal y sale algo. Y le puede gustar a muchos o no le puede gustar a nadie. Pero bueno, pero el arte es así. Es decir, ser bailarín también implicaba eso, pararte en un escenario y gustar a la mitad de la audiencia y a la otra mitad no. Es decir, eso es una cuestión de feeling del público y que cada cual tiene el derecho de apreciar lo que le gusta. Entonces nada, a mí la fotografía esta que hablo más de detrás de los escenarios, hacerle fotos a mis compañeros, pues no me llenaba, pero me gustaba la fotografía. Entonces empecé a experimentar y lo primero que fue coger un flash pequeñito, de esto de lo que se pone encima de la cámara, pero mi intuición era no ponerlo encima de la cámara. Sí, incluso cuando lo compré, que era muy económico, creo que me costó 80, 90 euros, fue comprar una sombrilla translúcida y un pie. Y lo primero que hice fue, sin ningún tipo de conocimiento exacto de cómo poner una luz o cómo dirigirla, pasca. Una luz lateral, ligeramente a 45, es decir, más o menos al haber estudiado ballet y haber estudiado historia del arte, es muy importante muchos periodos de la pintura. Y a mí los claroscuros me encantan, entonces fue un poco experimentar cómo yo logro reproducir esas pinturas que a mí tanto me marcaron quizás en mi etapa de estudiante, cómo las reproducía. Entonces, a la larga, el punto era, uno nunca ve, muy pocas veces ve ese tipo de pintura con luces de frente, sino que siempre, bueno, aquel tiempo no había electricidad, por tanto usaban ventanas o velas, pero siempre eran ligeramente laterales para infundir un sentido de que se viese natural, aunque no lo fuese luz artificial. Y eso fue empezar con el flash pequeñito y fue llegar un momento en el que el flash a lo mejor no llenaba mis expectativas y como siempre digo, yo soy un poco bestia y al ser un poco bestia, pues intenté ahorrar y lo primero que compré, sin ningún tipo de ¿cómo se dice? Sin ningún tipo de información, fue un B1. Coincidió en el momento en que Profoto sacó el B1 y esta parte se lo decía a Tony, es decir, todo el equipo que tengo es comprado por mí. Es decir, a ver, hoy estamos usando lo de Casanova, o lo en caso a veces que uso lo de Nico, pero no hay nada ahora mismo que yo esté haciendo porque Profoto me regale equipo, ojalá. Ojalá. Pero todo, es decir, esta sombrilla es mía, todo el equipo, todos los demás accesorios de Profoto, porque todo lo que uso sí, eso sí, he sido leal a la marca porque la marca me ha dado de cierta manera lo que yo buscaba. Es verdad que si hubiese empezado con otra marca, a lo mejor hubiese entrado por otro sitio, pero fue Profoto, coincidentemente me decidí por esto. Entonces, cogí un B1 y ahí sí empecé realmente a entrar un poquito más profundo en qué tipo de fotografía yo quería hacer porque me daba las posibilidades. Es verdad que lo que decía Nico, por ejemplo, el tema de la batería, yo considero que
a ver, si tienes sesiones extremadamente largas, la opción es una segunda batería. Pero sesiones fácilmente de 2 horas y tanto, te aguanta perfectamente. Eso sí, es verdad que si utilizas la luz de modelado, te consume batería, pero depende, si estamos en un ambiente. Ahora mismo yo estaba haciendo pruebas y la luz que hay aquí ahora mismo a mí no me afecta a mi exposición que tengo en la cámara, entonces no tengo por qué quitarla. Sí tengo que tener muy claro en mi mente cómo va a ser mi luz, porque ahora mismo tendremos a 2 chicos con nosotros, que después explicaré de dónde vienen. Es verdad que esta luz va a crear sombras que no tienen absolutamente nada que ver con lo que van a ver en el resultado final, pero yo tengo la fotografía en mi cabeza, porque es de la manera en que la veo, entonces no me afecta, entonces no necesito poner la luz de modelado. Es verdad que en otro momento, a lo mejor si tengo baterías de sobra o lo que sea, la pongo porque ya me da un poco el indicio de por dónde va a ir la fotografía y a lo mejor dónde tengo que rellenar un poco más las sombras o dónde no tengo que rellenarlas. Entonces ese fue el tema. Yo comencé directamente con el B1, a día de hoy me sigo manteniendo con ese B1. Hay momentos en los que hago colaboraciones con InnovaFoto, con Profoto, así con Nico, y tengo la posibilidad de tener otros puntos de luz, y si no me busco la vida e intento, porque es verdad que la fotografía con una luz, que en realidad es como yo me muevo, es decir, yo me muevo con una luz, hay muchas veces que carece de una información digital que aunque dispares a 100 de ISO, crea un cierto grano. Pero es lógico, es decir, si la imagen en sí no está recibiendo una pequeña ayuda a nivel de iluminación y que esa iluminación rebote en mi lente, es decir, en realidad no hay información. Entonces he empezado a experimentar un poco el cómo yo relleno la sombra sin que se pierda la sombra. Porque para mí eso es muy importante, es decir, mantener esa sensación de la luz lateral, o incluso hoy, por ejemplo, hoy vamos a usar esta luz cenital, que en realidad, como he traído a 2 chicos que son bailarines y verán que tienen 2 cuerpos impresionantes, esta luz me va a ayudar a mí a potenciar un poco lo que es la definición muscular, que ya la tienen, pero va a hacer que vaya más. Es decir, el hecho de que la luz caiga del techo al suelo va a crear, en donde haya hueso o músculo, una sombra debajo que la potencia. Es decir, no tengo que romperme yo la cabeza después en Photoshop, quizás levantando esa musculatura, al contrario, posiblemente la tenga que reducir un poco porque tienen unos físicos preciosos. Y nada, yo les voy a poner un poquito algunas fotografías que ya he hecho para que vean un poquito, los que no me conocen sobre todo, más o menos cómo es mi fotografía, y verán que es más o menos lo que vamos a conseguir hoy aquí con los chicos. Toda esta fotografía que podrán ver, yo creo que tienes que ir en contra, ¿no? O el brillo subirlo un poco, aunque pierde un poco de... todo lo que casi van a ver es hecho con el único V1 que tengo, y no con la sombrilla, con la Deep X Heavy, sino con un Octa. Por ejemplo, este Octa es de 90, que es en un primer momento por foto solamente tenía este de 3 pies o de 90 centímetros, y de ahí saltaba, ahí mejor, y de ahí saltaba a 150. Yo uso por lo general el de 150. Es para mí, a mi manera de entender, de ver la fotografía, es un modificador de la luz para mí bestial. Es verdad que es un modificador de que la verdad que se hace difícil sacar del estudio, porque pesa, es grande, es decir, esta sombrilla es mucho más grande que ese Octa, pero es mucho más liviana, es mucho más fácil de abrir. El Octa lleva su tiempo de poner las varillas, pesa, y por tanto tampoco te lo aguanta cualquier pie, porque te lo carga en un momentito porque pesa. En cambio, por eso he traído hoy también la sombrilla, porque es más fácil de esconder. Entonces, como hoy vengo hablando un poco más de ballet, pues casi todo lo que más o menos pondré es fotografía de ballet. He traído algunas de retrato normal de algunos actores o de los propios bailarines fuera de un contexto a lo mejor de ballet puro. Entonces, esto, como comentaba, es una luz. Como pueden ver, es lateral y por lo general arriba. Es decir, yo no consigo la luz lateral abajo, porque a no ser que vivas en un rascacielos nunca vas a tener el sol al lado tuyo, al menos así lo veo yo. Entonces, mi intención es como si fuese un sol real manipulado por mí. Entonces, esto es una luz, como pueden ver. Bueno, aquí lo he dejado a posta, pueden ver un trozo del pie aquí. Entonces, la luz está puesta por aproximadamente arriba y bastante con la cabeza bastante abajo. Y
Y como pueden ver aquí está, bueno, pues la sombra. Lo que me da a mí ese octa a nivel de sombra es lo que están viendo. Es decir, se aprecia que hay una sombra, pero no se define realmente la sombra. Es decir, no es una luz dura. Es decir, es totalmente difuminada. Es decir, es la sensación de que, por supuesto, que hay un vacío de luz, pero está envuelto, que eso es lo bueno que dan estos modificadores, sobre todo cuando son tan grandes, que la luz pasa a ser direccional, a ser en muchas direcciones, entonces es como que envuelve. Entonces, no hay sombra, no está tan marcado todo porque la luz, aunque hay sombras, la ha envuelto, entonces pues da esa sensación y como digo, es una luz, eso sí, lo más pegada sin que se metiese más en el marco, porque me gusta trabajar con las luces muy encima. En la otra charla que tuve aquí hubo un chico que me dijo, no, claro, como trabajas, mi estudio fotográfico es la escuela que dirijo junto a mi esposa porque ahí entro. Tenemos una escuela de ballet que es Korea Dance Academy y es una escuela de ballet de alto rendimiento. Entonces, claro, yo tengo espacio. Si yo tengo espacio para montar estos fondos, este fondo tiene 6 metros de largo por 3 de ancho. Yo lo monto entero. Y aún así me gustaría tener uno de 12, porque a veces que hago cosas que no me alcanzan. Pero lo que me comentó el chico me dijo, no, claro, es decir, para ti es fácil hacer esta fotografía porque tienes espacio. Pero yo considero que no, es decir, cuando uno trabaja con las luces tan cerca y aprende a trabajarlas con las luces tan cerca, buscando esa sensación de luz no dura, puede meter la luz donde sea. Es decir, yo este animal lo puedo meter aquí ahora mismo y lo puedo direccionar de una manera en la que no me rellene el fondo y lo deje totalmente lleno de luz. Es decir, se puede buscar las formas, simplemente lleva práctica, lleva sobre todo mucho ojo. Porque ninguna de estas fotografías está tomada con fotómetro. Es decir, yo no lo uso primero porque no he estudiado oficialmente cómo usarlo. Por supuesto que sé, porque uno se informa y sabe cómo usarlo. Pero de la manera que lo aprendí fue muy visual y a día de hoy sigo visual. Es decir, yo si veo que está demasiado expuesta o no tan expuesta, pues lo hago a ojo. Y un poco lo que decía Nico con el R-Mode, que es el aparatito este, que después se los puedo enseñar si queréis. Puedo subir, bajar, puedo subir un diafragma, bajar un diafragma, subir solamente, ¿son cuartos o...? Décimas. Es decir, puedo ir muy justo hasta donde quiero. Entonces, ese es el tema. Yo trabajo con la luz bastante cerca, incluso si la pudiera meter más cerca y ser un máster del Photoshop y eliminarla, lo haría, pero no lo soy. Entonces, intento ir lo más cerca que puedo dentro de mis habilidades de retoque, ¿sí? Aquí no hay ningún retoque, incluso decía, está ahí el pie del... Entonces, a ver... Esto es un poco lo mismo, es decir, aquí como cerré un poco el marco, traje la luz aún más cerca, y entonces se pueden dar cuenta que sin estar muy separada del fondo, aquí no se aprecia muy bien, aquí se aprecia un poco más, puedes hacer el fondo más oscuro, más claro, puedes darle más luz, en fin. Entonces, es en la misma sesión, un poco cambiando la composición, cambiando un poco el set para... ¿Veis? Ahí está un poco... ahí ven el octa está de fondo haciendo solamente una cuestión de decoración, es decir, un poco la sensación de arropar, es mi visión de la fotografía. Y lo que ven que sí es la luz principal y única luz es la sombrilla XL Deep, porque no es lo mismo, es decir, cuando estamos hablando de las shallows, que son las más finas, que son las estándar, no enfocan tanto la luz, sobre todo depende de dónde muevas la varilla. Es decir, si tiras de la varilla hacia la cabeza del flash, será una luz mucho más centrada, por tanto más dura. Aunque tenga toda esta dimensión, la puedes volver un poco más dura. No será como un reflector estándar de esto que lo pones y tienes unas sombras pero definidas perfectas, pero aumentas un poco, incluso aumentas la intensidad del flash y pues es esa luz, siempre con difusor. Siempre trabajo con difusor. La sombrilla que está dentro es color metálica, silver de esta. No, en el momento que la compré no tenía la blanca, no sé qué pasó, que compré esta. Entonces, pero con el difusor va muy bien. Entonces, bueno, seguimos un poquito. Volvemos a lo mismo. Aquí una luz. Y sobre todo una luz en la que este fondo que están viendo es exactamente este mismo fondo. Entonces, sin perder la iluminación de ella, ¿cómo lograba yo pues tener el fondo más oscuro? Aparte de, por supuesto, pegando la luz y ligeramente girándola, pues con un grip. Es decir, es un panel de abejas, se conoce más aquí como eso. Es como cuadraditos negros que lo que hacen es dirigir la luz y pierde ese sentido envolvente, lo pierde por
no lo pierde completamente porque estamos hablando de 150 centímetros de diámetro, es decir, el octa es un poquito más pequeño que esto es 165 si no me equivoco, es decir, es como hasta debajo de mis pies, entonces al final lo va a envolver. Solamente lo que sí evitaba era que el fondo no quedase realmente del color que lo ven, que es un fondo más claro. Entonces las sombras se acentúan porque la luz está un poco más direccionada, pero bueno, creo que es un accesorio que viene muy bien cuando quizás no quieres que la luz pues rebote en otros sitios o que rellene. También puedes usar banderas, es decir, puedes poner banderas negras, sobre todo para que consuman la luz y que impidan que esta parte dentro de todo caiga encima del fondo, en este caso era. Entonces, esto es un poco lo mismo igual, es decir, esto es la luz aún más cerca, porque podéis ver, aquí está saltando, se necesita un poco más de amplitud, aquí la luz es un poco más cerca, es un retrato mucho más dramático. En realidad hay sombras mucho más acentuadas, sigue estando el grid puesto. ¿Ve? Pero eso sobre todo, ese es el concepto que quizás yo quiero que entiendan al menos de mi fotografía. Es decir, esto es una bailarina, esto se puede interpretar como una posición de ballet no perfecta, porque un purista, y yo soy purista, diría que eso no es una posición perfecta, pero es una posición de una persona que es bailarina y que conoce su cuerpo. Es decir, esa sensación de manos no la logra todo el mundo, porque hay años de estudio para conocer su cuerpo. Entonces, esa es mi interpretación de cómo quizás yo vea el retrato de ballet, ¿sí? No siendo fotografía puramente de ballet, ¿sí? Esta es una fotografía que, aunque esté la chica hoy aquí y será la modelo y esté su madre también por ahí, es una de mis fotografías preferidas porque es increíble. Ven, por ejemplo, esto es un cuerpo a nivel físico, un cuerpo 10. Es decir, yo he tenido que rebajar el tono muscular, pero es un tono muscular largo, es decir, que es lo bonito de una bailarina. Es decir, la sensación de tener un cuerpo extremadamente fibroso, es decir, sin una gota de grasa en ese sentido, porque tiene un cuerpo perfecto, pero hay una definición. Por eso, dentro de todo, a veces la gente se pregunta, ¿pero por qué bailan con medias? Bueno, pues por eso, porque al ponerse las medias color salmón, pues disminuye un poco el hecho de no musculatura, pero es increíble. A ver. Esto es un poco también, es eso, son todos bailarines, son todos alumnos de la escuela que comentaba Llevo, pero es la visión de cómo interpretar la fotografía de ballet desde otro punto, que no sea el simple hecho de decirle salta y enséñame qué sabes hacer. Por ejemplo, esto es una fotografía que se puede asemejar más a una típica fotografía de levanta la pierna y te hago una foto, pero el hecho de crear un poco con el vestido, un poco de aire, es decir, rompe ese momento estático que es tirar la pierna en el aire y sujetarla, ¿sí? Un poco de lo mismo también, es decir, es la sensación de estar en el aire flotando. Y después es un poco esto, es decir, cómo yo interpreto un retrato de una bailarina que está totalmente sentada, pero yo tengo que seguir interpretando y haciendo que la gente vea que es una bailarina. Entonces, creo que, al menos a mí, creo que lo trato y de verdad me esfuerzo por que se siga manteniendo esa esencia. La misma chica, como pueden ver, también tiene un tono muscular perfecto y esto, repito, es una luz, ¿sí? Es una luz. Una luz y es jugar con qué ángulo, una vez está lateral, con qué ángulo puedo jugar para que el fondo, sobre todo el fondo, porque podéis ver, es decir, lo que se basaba el chico aquella vez era que me decía que como no tenía tanto espacio, yo podía separar mucho a los modelos del fondo y por tanto el fondo quedaba negro. No, aquí podéis, a lo mejor no lo podéis ver del todo, pero aquí está en una tarima, pero está fácilmente a esto del fondo. Y creo que ella no está oscura, es decir, no está superpuesta, pero el fondo sí lo está. Es decir, esta fotografía, para poner un ejemplo, yo podía haber puesto el octa es decir, lateral, porque puede seguir estando lateral, pero si lo giraba un poco más, automáticamente el fondo, posiblemente se podría llevar la fotografía al fondo. Entonces es ir jugando un poco. Esto, por ejemplo, esto es una fotografía, y sé que no vengo a hablar de eso hoy, luz natural. Esto es luz natural.
Entonces es cómo capturas ese momento de dibujar luz con luz natural. Entonces tenía unos ventanales por aquí que estaban tirando una luz bestial. Para colmo, él también estaba con el maillot blanco, entonces fue un poco ahí ir jugando hasta dónde podía perder el fondo para que él entrara en una exposición mucho más correcta. Entonces fue un poco entrando ahí con la velocidad de obturación, porque esa es otra cosa. No sé si todos estáis acostumbrados o sabéis cómo va la fotografía de estudio. Por lo general uno fija el diafragma y no lo suele mover, o al menos así trabajo yo y así he visto que también. Entonces yo por lo general siempre trabajo entre diafragma 8 y máximo subo a 11, depende, porque uso un B1 y son 500 vatios, así, tampoco es una bestialidad a nivel de usar diafragmas 18, 20 o 16, no sé, los puedo usar, pero al final lo puedo estar llevando hasta aquí arriba sin necesidad, sobre todo cuando trabajo con la luz tan cerca. Una luz cerca intensifica, pero muchísimo la potencia real que tenga un flash. Entonces, esto es luz natural, esto también es luz natural. Es decir, aquí la verdad que en otro momento parece que tengo puesto una batería de flashes arriba, en el ventanal, y estoy dando luz ahí. Entonces, es un poco como yo lo veo. Es decir, yo no hubiese hecho esta fotografía con otro tipo de luz, porque al final me hubiese perdido la esencia que quizás yo busco en mi fotografía, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo que lo he traído a posta. Esto es una fotografía de ballet. En este caso es una fotografía que sigue siendo mi trabajo, porque yo considero que tiene mi sello a nivel de tonos, a nivel de luz, pero es una fotografía estrictamente de ballet. Es decir, en esta fotografía, aunque yo trato de que siempre hay un punto de suspiro, no hay una expresión real a nivel de cuerpo, más que un salto, que tiene que congelarse en el aire y tiene que quedar perfecto, porque en este caso son fotografías para audiciones, en las que los chicos tienen que lucir impecables, tienen que hacer saltos en los que los directores de las compañías pues vean que tienen cierta capacidad y los contratan. Entonces, es un poco esa sensación, es decir, sin perder un poco la esencia de mi fotografía, pues es llevar el ballet a un estado más puro, ¿sí? Entonces, esta es la misma chica, la misma bailarina, en otro estado. Entonces, eso es un poco la diferencia. Es decir, es el hecho de una fotografía mucho más que tiene que mostrar algo, y en este caso es un físico perfecto, en una posición perfecta, que las personas de ballet saben que está perfecta, y después sigue teniendo las puntas, es decir, hay otra atmósfera. Entonces, es la misma chica en otra sensación de fotografía. Entonces, para no marear mucho con este asunto, hay una cosa que sí quería comentarles, que es que he tenido la suerte de, ahora Profoto sacó el D2 y me contactaron y me dijeron, me da gracia porque fue, yo creo que aquí, a ver, por suerte me lo ocurre bien, pero muy poco tiempo. Es decir, me llamaron con una semana, creo. En una semana me dijeron, hay un producto que va a salir nuevo, si firmas el acuerdo, te digo qué es. Y yo dije, mira, yo firmo lo que sea. Y al final era es decir, tenía una semana para hacer una sesión de fotos. En ese momento no se me comentó que podía salir en el catálogo, es decir, yo la hice con la naturalidad que puedo hacer cualquier sesión de fotos, sea de encargo o no de encargo, porque para mí el hacer fotos es algo extremadamente especial, es un momento en el que yo me encuentro como artista. Entonces, pues nada, intenté montarlo lo antes posible, me mandaron dos D2, que la verdad que es... Al menos yo soy de sentir el producto incluso en las manos, porque me gusta, porque soy así de friki. Es decir, me gusta sentir cómo está hecho. A mí me gusta mirarlo, es decir, me gusta hasta olerlo. Entonces, es de verdad que esta actualización del D1 es bestial. Es bestial porque solamente tiene, es decir, al menos yo lo primero que le escribí a Nico cuando lo saqué fue, tiene una rugosidad que es impresionantemente rica en las manos, es decir, pero bueno, eso es lo de menos, pero es un equipo. A mí me mandaron los de 1000 vatios y son increíbles, tienen un menú
que si ya este estaba actualizado con respecto al D1, porque es un poco el B1, es un poco el mismo flash pero fuera de la cámara aproximadamente, el menú está totalmente actualizado, es muchísimo más cómodo. Y tuve la tarea, no difícil, porque para mí no es difícil, de crear esa sesión en una semana. Y la buena noticia fue que después es la fotografía que está en la portada del catálogo. Es una serie, porque por lo general no hago fotografías únicas, es decir, intento crear una serie para crear un hilo conductor de principio a fin, o incluso a veces la dejo inconclusa para que me dé la posibilidad que si de esa serie han quedado otras fotografías las pueda pues utilizar en otro momento. Entonces, si tú quieres decir algo de dos, yo quería poner un poco el making of. Puedes poner el making ¿Sí? of. No, yo lo único, nada, comentaros que Dairon y yo nos conocimos por Instagram. A mí me parece muy grande el tipo de fotografía y el tipo en especial él. Y soy muy fan de su tipo de foto, ¿no? La primera vez que me llamó, solo comentarlo, que es tan perfeccionista que se tiró como media hora hablando del paraguas. Yo no sabía ni qué decirle del paraguas. Entonces, bueno, sí, porque el reflejo, porque lo hendido, porque no sé qué. Al final me preguntaba por las varillas de dentro y decía, es que no lo sé. No, porque, a ver, eso no, en realidad yo pienso que a veces utilizo la sombrilla, la L, que es bastante más pequeña que esta, por eso es L, y las pego tanto al modelo que a veces me da miedo sacarle un ojo, porque tiene la varilla muy larga. Entonces, le estaba preguntando a Nico, ¿cómo puedo eliminar esto? Se queda media hora así como en línea, escribiendo, no escribiendo, y me dice, lo único que se me ocurre es que la cortes. Entonces, pero porque es varillas cortas, no sé. Es un poco... Yo le pregunté, digo, ¿siempre la pones a la misma medida, más o menos? Sí, digo, pues como no cortemos, ya. Pues no sé, no me habían hecho nunca esa pregunta, ¿no? Y no la he cortado porque si la corto, después las varillas de dentro, cuando retrocedan, se van a salir. Entonces, no la corté. Entonces, las dos veces que he podido trabajar con, así que le he comentado algún proyecto o que ellos me comentaron lo del D2, intenté poder hacer un making of para que se viese un poquito todo alrededor. El D2, solamente deciros, para aquellos que no lo sepáis, lo que comentaba, B1 es de batería, sí. Y D2 es un compacto conectado a la corriente, que es lo que luego tocaremos. Al llamarme para la sesión, me dicen, no, tenemos el producto, esto con lo otro, necesitamos, si puedes hacer una sesión, tiene que estar el miércoles de la próxima semana porque sale a imprenta. Entonces yo dije, así a lo loco, dije sí. Y en 2 días, un día y medio, ya teníamos la sesión hecha, porque sí, intenté recrear en mi cabeza como una tribu. Es decir, me vino rápidamente un poco Juego de Tronos. Entonces, un segundito. Sí, esa es. Ya resumo lo que digo porque si no se va a ver feo. Un poco los salvajes de Juego de Tronos, es decir, esa sensación de tribu, pero en este caso solo con chicas, pero sí necesitaba un chico. Entonces es el chico que está en la portada, que también es el que tendremos hoy. Entonces es un poco la evolución un poco de la tribu, en la que hay una niña pequeña. Esa niña pequeña que se ve a lo mejor en la primera imagen de la serie, muy alegre, como que se enferma, hay un poco de chicas como si fueran amazonas cazando con unos saltos. Después está la entrada del hombre, que en mi cabeza era como que venía no una vez al año, no sé si venía más, pero como a parearse, y era un poco eso, era la sensación de que después de ese momento pues él es expulsado, pero en este caso se queda porque la chica dentro de todo en mi cabeza como que fallece y entonces al final se queda en la tribu. Es un poco, es la sensación que quizás yo puedo crear en mi mente para desarrollar un tema y que entre todos se entienda. Es verdad que a lo mejor el que no conozca la historia a full no lo entiende del todo, pero sí se intuye que hay pautas dentro de todo en la que al menos se puede leer que es esta tribu de chicas.
burning, my stomach's yearning for the way that you kiss me. I don't want anyone but you right by me, 'cause you've got that good, good love. And you may drive me insane, but you do it in all the right ways. And I can't complain, I can't complain. Cause you've got that good, good love. And you may drive me insane, but you do it in all the right ways. And I can't complain, I can't complain. Cause you've got that good, good. Cause you've got that. You've got that good, good love. Como han podido ver, antes de decirlo, usé 3 luces, en algunos momentos 2, porque a ver, me mandaron 2 de 2 y usé, como decía Nico, se pueden usar todos entremezclados. Entonces, fueron el D2 en el octa, como pueden ver. En algunos momentos han visto que sale el grid, en otros momentos lo quité porque quería que el fondo tomase un poco más de relevancia. Con una ventana, ¿cómo se dice en español esta ventana? El strip. Una ventana soft light strip, es decir, estrecha. También con grid, porque solamente quería que, es decir, no quería, como la tenía puesta aquí atrás, no quería que manchase el fondo. Por lo general se puede apreciar que no lo mancha, solamente en algunas fotografías dibuja un poquito a la chica que está más en el lateral mío derecho. Y así más, aproximadamente fue la sesión así, entre 3, 2 luces. Esta fue la primera fotografía de la sesión real y la primera fotografía de mi serie. Es decir, es esa introducción a lo que decía. Es un grupo de chicas, de mujeres, en las que se nota en que este grupo son chicas un poco más mayores y esta es como la niña pequeña de la tribu, pues en ese estado más de salto, más de energía. Y ese momento que yo visualizo así un poco como de chicas cazadoras, es decir, al no haber chicos, pues las chicas tienen que salir a cazar, porque lo hacen muy bien también, lo pueden hacer también como nosotros, no nos engañemos. Y pues es ese momento también de mostrar un poco la fortaleza del grupo. Este es el momento en que la chica cae enferma. A mí personalmente me gustan mucho las composiciones de grupos. Es decir, me gusta, no encuentro un problema. Es decir, a veces escucho que trabajar con mucha gente es problemático. Es decir, ponerlas a todas y que todos queden guay en la fotografía. A mí me gusta. Es decir, a mí me gusta esforzarme en cada posición de cada una de ellas. Es decir, dónde tienes que mirar, dónde tienes que estar. Pero una vez que ya lo tenemos, ¿qué sensación al menos me gusta que se transmita? Y creo que ahí cada una tiene un momento en que una puede que lo esté sintiendo más que otras, pero es que esa es la realidad. Es decir, no todo el mundo sufre igual. Entonces, ¿por qué todo el mundo igual si al final en la vida real no lo es? Entonces, es un poco esa sensación de quién está más inclinada a la chica, quién quizás sintiéndolo está un poco más atrás. Siempre, por lo general, intento que en los grupos que al menos una persona que tenga un contacto con la cámara
para romper ese estado de... Porque si no, todo, es decir, toda la atención es verdad que se hubiese centrado en las chicas, y esa es la intención, pero cuando estudias un poquito más la fotografía, el hecho de que la del centro me esté mirando a mí es como que te hace pensar un poquito. Es decir, es como un toquecito... Esta es la fotografía de la portada, aquí está un poco más recortada porque yo no la uso por lo general en el tamaño original, pero para la portada hacía falta porque el catálogo es más largo. Entonces, este es como la llegada del hombre a la tribu, es decir, es ese estado en que ellas también tienen que asumir que es necesario porque si no, no hay tribu. Entonces es un poco ese estado de las chicas abajo, entonces el chico como saltando en esa especie de, como si fuese un momento de explosión, ¿sí? de salir por encima. Este es el momento siguiente al chico entrar en la tribu. Este es decir, aquí surgió un poquito el tema, claro, entre tantas chicas, cómo yo integro al chico en la sesión. Entonces, el estado es que, claro, después de estas dos fotografías en las que se ve que el chico tiene un poder por encima de las chicas, por así decirlo, era un poco ponerlo en este momento como por abajo, es decir, todas las chicas están en una actitud bastante de control de la situación, y entre todo el chico está bastante oprimido abajo. Y sobre todo romper la estática con la chica de la esquina saltando, creo que funciona bastante bien. Esto después es el momento en que, pues bueno, la chica después de estar enferma, pues como que ya está bastante más grave. Entonces, como ven aquí no manché absolutamente nada con la luz que tenía, es decir, no está manchado absolutamente nada el fondo. Absolutamente nada, pero sí hay un poco aquí la sensación de una luz que realza un poco la figura, porque si no ella se hubiese plasmado completo, es decir, empastado completamente con el fondo. Y esta es la fotografía final de la serie, que es como ese momento un poco de la ascensión, es decir, la sensación de que la chica pues ya no está con la tribu y es el momento de rendirle tributo. Entonces, nada, esto es lo que digo, a veces es verdad que hay algunas sesiones en las que necesitas mucho más tiempo, yo quizás no lo veo así, pero esto fue en menos de una semana, pudimos conseguir estas fotos. Entonces, visto esto un poco, creo que es hora de hacer unas cuantas pruebas con los chicos. Son estudiantes de Korea Dance Academy, alumnos del grado medio superior, es decir, son alumnos que están en una edad de la formación muy avanzada. Aparte de ser talentosos, tienen una formación muy buena. Y vamos a ver un poquitito de eso, es decir, lo que decía antes, el hecho de usar el Logtag como cenital, lo que va a hacer es un poco, y voy a intentar, vamos a ver si me lo permite la configuración, porque no he hecho muchas pruebas aquí, esto es aquí llegar y disparas y ya está. Intentaré, es decir, esta va a ser mi luz principal, y esta va a ser la luz ¿cómo se dice? Sí, de relleno. Esa es la palabra que quería encontrar. Porque sí hice pruebas en el estudio y había una sombra muy bestia, y la verdad que quería que se aprovechara un poquito más, se viese un poco más lo que son las posiciones. Haremos 2 o 3 posiciones. Repito, la sensación de hoy es, ellos, repito, son estudiantes de ballet. Sobre todo Pau le queda mucho, es decir, le queda muy poco tiempo para ser bailarín profesional. Va a ser un bailarín muy bueno. Las fotos lo dicen, pero su calidad de baile también así es. Alba, dentro de todo, tiene un año o 2 menos en lo que es el grado de la escuela, pero también hay unos potenciales muy bestias. Y creo que se verán. Ahora, no van a ser fotografías de ballet puras y duras. Es decir, la sensación es un poco inspirado en no en fotografías, pero sí en estas diapositivas del 1900, cuando hubo una compañía muy importante que se llamaba los ballets rusos, y todos son diapositivas es decir, hay poses en las, claro, el ballet en aquella época no estaba tan estilizado, es decir, era un poco más bruto, por ponerlo así un nombre. Entonces, claro, las posiciones no son tan largas, es decir, son más dobladas, hay una sensación no tanto que el hombre se muestra del todo, sino que está un poco más tapado. Entonces, aunque ellos no van a estar tan tapados hoy porque tienen unos físicos impresionantes, entonces vamos a hacer un poquito de eso. Vamos a primero ver hasta qué punto esta luz
me va a funcionar como yo quiero que me funcione, y una vez tengo esa luz en el punto justo, entonces empiezo a rellenar con la otra y veo si a lo mejor hoy las sombras son preciosas y dejamos las sombras, o si tenemos que darle un toquecito a... Entonces, chicos, cuando estéis listos, es decir, cuando quizás trabajo con personas que no son bailarines, igualmente me gusta guiarlos. Es decir, por supuesto, una persona que no es bailarín no va a interpretar el cuerpo quizás como un bailarín en sí, pero la sensación, es decir, es necesario, sobre todo quizás cuando son personas que para mí son interesantes, pero no están muy acostumbradas a estar enfrente de una cámara. La primera impresión es decir, ves que no funciona si los dejas como que desprotegidos. Entonces, ayudarlos un poco en el estado de qué quiero yo, o cómo quiero que ellos se vean reflejados, porque en realidad uno no saca en sí a la persona, es decir, porque es imposible, tendrías que estar con esa persona horas o convivir con ellas para realmente conseguir una fotografía en la que realmente, ¿sí? Uno hace una interpretación de cómo esta persona se ve, al menos como lo veo yo, cómo esta persona se ve hacia el exterior. Entonces intento guiarlo para que el resultado sea lo más positivo posible. Vais a ver que he puesto un preset de estos de Lightroom que yo he creado, porque también yo creo que parte de la firma de uno es cómo uno interpreta los tonos de la fotografía. Yo los interpreto de una manera específica, que puede ser como otros o no, pero es mi manera, y entonces para realmente ver cómo pudiera ser el resultado final, por supuesto que faltaría muchísima edición, sobre todo a nivel de tonos. Es decir, yo si gasto tiempo en Photoshop, es decir, los tonos, cómo yo los visualizo. Es decir, a mí me cuesta ver mucho una fotografía en la que los tonos de piel sean los reales puros. Es decir, siempre tiro más a cianes, es decir, verdes, azules. Entonces desaturo mucho la fotografía. Entonces aquí es un preset muy rápido, porque en Lightroom yo no suelo editarla realmente, porque no tengo de las capas, que ya me han dicho que hay unos cursos increíbles aquí en Lightroom, así que vendré a hacerlos. Un segundito, viendo doble pago, 3 y... Esta fotografía está increíble, es decir, a lo mejor intentaría que se viese un poquito más a Pau un poquito más por fuera, pero es un poco, es ir trabajando hasta donde la posición roza con la perfección a nivel de ballet, pero no se pierde esa sensación que habrá que es el sello de cada fotógrafo. Yo creo que, porque hay otros fotógrafos, que es lo que digo, hay otros fotógrafos que todo su portafolio son las personas más sonrientes, hay otro tipo de ambiente en la fotografía. En el mío no en el mío es más esta sensación más, yo no diría de tristeza, pero en el fondo depende cómo la persona lo interprete, pero al menos yo creo que nunca voy a ver, yo creo que se puede también interpretar con un punto más alegre, que no creo, yo no lo vería así, pero bueno, depende el estado anímico de la persona, pero siempre va a tirar hacia un punto más triste, más nostálgico, porque las sombras lo dan, es decir, de la manera en que están arropados los dos. Y bueno, miren, en 5 minutitos más, otra foto. Y ya, si quieren hacer cualquier pregunta de lo que sea, de que yo pueda ayudarlos antes de que se acabe esto, o si yo me quedo corto a nivel técnico, que puede ser, aquí están los máster, por ahí también está Tony, que tiene hace poquito estuve viendo los tutoriales que tenías usando los Obsta, porque yo creo que en general la vida es un aprendizaje continuo, sea bailarín, fotógrafo, como si al final tienes el trabajo que aparenta ser el peor del mundo, la verdad que estás aprendiendo algo. Entonces siempre tienes que estar aprendiendo, porque si no, porque siempre estancas, y cuando te estancas pues no fluye la energía, y si no fluye la energía estás frito. Y bueno, más nada, gracias chicos, de verdad, un aplauso para ellos.